Vamos a iniciar con lo que es la clase número 6 o el video número 6 de lo que vendría siendo el curso de cálculo diferencial. En el video anterior habíamos visto cómo calcular el dominio y rango de lo que sería una función raíz cuadrada. Habíamos dicho que para calcular lo que es el dominio teníamos que establecer la condición de que adentro de la raíz no podemos tener números negativos porque eso nos lleva al estudio de los números imaginarios y nosotros estamos trabajando en los números reales. También vimos cómo calcular el rango, que por lo general cuando nosotros intentamos despejar a lo que vendría siendo la variable x que queda en función de la variable y, se nos hace complicado, entonces lo llevamos a una forma cuadrática que nos permite aplicar la fórmula general y a partir de la expresión de la fórmula general determinamos que lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo y de ahí sale nuestra condición, que a la vez haremos la intersección con la condición ya definida para el rango de una función raíz cuadrada, que es que no puede tomar valores de y negativos. Esa intersección nos permite obtener lo que sería el rango de la función. Para poder graficar una función, ahora nos metemos a las funciones racionales de nueva cuenta, la que habíamos visto anteriormente, no las raíz cuadrada, sino las que son de el cociente de dos polinomios. Para graficar una función racional, nosotros tenemos que conocer algo que conocemos como asíntotas. En el caso de la función racional, si hacemos un breve recordatorio, vamos a obtener que para calcular el dominio de esta función, lo que hacíamos es establecer la condición de que el polinomio que estaba en el denominador, por ejemplo, si una función racional se expresa como f de x igual a p de x entre q de x, nosotros lo que hacíamos que poníamos que q de x tenía que ser diferente de 0, porque si q de x era 0, eso me generaba algo conocido como asíntota, es decir, la función no estará definida para aquel valor de x que me haga 0 abajo de la fracción. Es ahí donde nace el concepto de asíntota, pero el de asíntota vertical. Cuando despejamos a x en función de y obtenemos la expresión g de y igual a r de y entre s de y, hacíamos el mismo procedimiento. Decíamos s de y tenía que ser diferente de 0 y ahí obteníamos nuestro rango en ese caso. Pues eso de ahí lo hacemos porque también se genera otra asíntota. Esa asíntota es la asíntota horizontal. Entonces, para calcular la asíntota vertical de una función racional, tenemos que igualar q de x igual a 0. Y para calcular la asíntota horizontal de una función racional, tenemos que igualar a 0 la parte de lo que vendría siendo cuando nosotros intentamos o buscamos obtener el rango, que despejamos a x en función de y, la parte de abajo, el polinomio que esté en función de y, lo igualamos a 0 y así vamos a obtener lo que sería la asíntota horizontal. Luego vamos a ver unos ejercicios para que comprendamos. Por ejemplo, la función racional también tiene asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son aquellas que son, digamos, una función lineal. En el caso de las asíntotas horizontales y verticales, vemos que son funciones constantes porque no va a cambiar. Bueno, en el caso de la horizontal, es una función constante. En el caso de la vertical, es una recta perpendicular al eje X. Ahora, las oblicuas
oblicuas tienen una pendiente porque es una función lineal y tienen un valor de b que no es más que el corte en el eje y. Y eso lo vamos a trabajar con límites. Por el momento solamente vamos a tener esto en mente, como que también existen estas asíntotas. Y luego cuando empecemos a ver límites, vamos a volvernos a meter acá y comprender lo que estamos haciendo. Una definición un poco más matemática, más intuitiva de lo que vendría siendo lo que es una asíntota, podemos decir que la asíntota es cuando nosotros tomamos un punto, por ejemplo, px, y de una función. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en la pizarra para que se entienda. Que es que cuando nosotros agarramos un punto de la función y ese punto lo desplazamos en toda la función, vemos que cuando lo vamos desplazando y se va acercando más a lo que sería la asíntota, vamos a darnos cuenta que se va a acercar tanto a la asíntota, pero no lo va a tocar. De hecho, por eso trabajamos con límites. Digamos que es cuando la distancia de el punto a la asíntota va tendiendo a cero cuando nos vamos acercando cada vez más. Vamos a recordar una parte de la asíntota. Por ejemplo, si teníamos la función y igual a x entre x más 1, para calcular la asíntota horizontal, más bien la asíntota vertical, lo que vamos a hacer es igualar a 0 lo que es el denominador, como cuando calculábamos el dominio, pero solamente que en el dominio lo poníamos poco más directo, decíamos x más 1 diferente de 0. Aquí lo que buscamos es despejar a x, que x igual a menos 1. Esto me indica que en x igual a menos 1 habrá una asíntota, que sería esta, vertical. Y para calcular la asíntota horizontal, lo que hacíamos es como ya habíamos hecho varios ejercicios, intentar o buscar despejar x en función de y, que eso de ahí nos queda x por x más 1 igual a x, y aquí multiplicamos xy más y, este de acá es y, igual a x, luego mandábamos a las x de un lado para que podamos sacar factor común y a las y de un lado, luego x factor común de y menos 1 igual a menos y, luego x es igual a menos y entre y menos 1. Y esto de acá es lo que vamos a igualar a 0. Vamos a escribirlo acá. Vamos a borrar esta parte. Ustedes pueden retroceder y darse cuenta de lo que estamos haciendo si es que tienen alguna duda. Hacemos y menos 1 igual a 0 y y igual a 1. Eso me indica mi asíntota horizontal, que en y, perdón, aquí es y igual a 1, que en y igual a 1, que sería acá, tenemos una asíntota, que en y igual a 1 tenemos nuestra asíntota horizontal. ¿Sí? Pues eso sería en cuestión de asíntotas. Por ejemplo, la función habría que analizar cómo se comporta. Por ejemplo, determinar sus puntos de corte con el eje X, con el eje Y. Si es que una vez obteniendo esos puntos de corte, vamos a poder saber si la función viene algo así, más o menos. Igual vamos a ir más adelante analizando más a detalle estas funciones. Luego la función valor absoluto. La función valor absoluto, muchos ya recordarán porque ya lo he platicado,
que si tenemos algo negativo dentro de las barras de valor absoluto, lo único que me hace es que me cambia esa parte, ese número negativo o esa parte negativa a un número positivo. Y su definición es esta. Digamos que si tenemos las barras de valor absoluto en algo que está dentro, este se va a dividir en dos opciones. Si queremos eliminar la barra, podemos eliminar la barra si tenemos que A es positivo. Simplemente quitamos la barra. Por eso ponemos si A es positivo o 0. Y podemos poner un negativo al lado de A si A es menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque este menos A me va a convertir positivo el negativo que equivale a. Esa es la definición de valor absoluto. ¿Cómo resolvemos algunos ejercicios? Por ejemplo, acá vamos a resolver unos cuantos, unos 2 ejercicios. Por ejemplo, vamos a elegir el número 31, ¿no? Nos dan que f de x es igual al valor absoluto de x menos 2. Para determinar lo que es el dominio de este tipo de funciones de valor absoluto, antes que nada hay que ver si no existe alguna raíz, si no hay un cociente que me permita ponerle condiciones a mi dominio. Como no hay nada de eso, vamos a concluir que el dominio de mi función serán los x pertenecientes a los números reales, o como ya saben, hacerlo en forma de intervalos, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, para calcular el rango de mi función, yo tengo que recordar que de esta definición salen dos. Vamos a obtener dos, como le diremos, dos igualdades o que nos permitirán trabajar con ello. Luego vamos a ver a qué me refiero con esto, porque salen dos igualdades y son como si tuviéramos dos gráficas, pero que se les quite la parte negativa. Okay. Lo primero que vamos a obtener es que y, vamos a llamarla así nuestra función, sea simplemente x menos 2, considerando que esta parte nos dé positivo. Y también, si nos llegara a dar negativo, que tengamos esto de acá. Esto de acá me daría menos x más 2. Y nosotros podemos graficar esas dos funciones lineales porque tenemos su pendiente y su corte, ¿no? Habíamos visto cómo hacerlo. Su corte en la primera función es este de acá, menos 2. Entonces sería por acá, más o menos. Y su pendiente es 1. Entonces nos movemos 1 positivo. Entonces sería, acuérdense que la pendiente es cambio en y entre cambio en x. Si es 1, entonces nos movemos 1 hacia arriba y 1 hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, o 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Por ejemplo, si aquí está el 1, nos movemos 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Más o menos acá. Y aquí más o menos quedaría la parte, la gráfica, ¿no? Claro que seguiría creciendo, pero... Y el otro sería, el corte es en 2, hacemos 1, 2, sería acá el corte. Y su pendiente es negativa, nos movemos 1 hacia la derecha y 1 hacia abajo. 1 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Quedaría como por acá.
Entonces vamos a obtener esto de acá, más o menos así. Bueno, aquí no lo estoy haciendo a escala, pero lo que podríamos saber para saber su punto de intersección es igualar estas dos funciones. Si lo igualamos, vamos a obtener esto, menos x más 2. Ya ustedes hacen el despeje y van a observar que le va a quedar 2x igual a 4 y x igual a 2. Y y va a ser igual a, sustituimos el valor de y, que sería 0. ¿Sí? 0. Porque pues donde lo metamos va a dar 0. Entonces el punto de corte va a estar en 2,0. Sería como por acá. De hecho aquí me salió un poco mal la gráfica porque aquí de hecho debería de ir un poco así. Lo que pasa que ahí se me fue chueco el eje. Debería ir un poco así. Y aquí está el punto. Y observamos que su rango, pues sería, escribo aquí, el rango de mi función sería desde 0 porque esto sigue creciendo. Esto igual. Fíjense lo que está pasando. No estoy tomando esta parte negativa, ni tampoco esta que se va a generar acá, porque eso no me lo permite la función valor absoluto. La función valor absoluto solamente toma los positivos y el 0 lo puede tomar, pero negativos no. Entonces cortamos esa parte de esas dos funciones que obtuvimos y así vamos a saber cuál es su rango de esa función, que sería de 0 hacia infinito. De hecho aquí me faltó y perteneciente al intervalo que va de 0 a más infinito. Sería el rango de mi función. Ahora vamos a resolver otro y vamos a explicar una parte de las funciones trigonométricas para que en la próxima sesión vayamos y terminemos estas diapositivas, analicemos lo que son la función mayor entero y la función característica. Vamos a resolver otro ejercicio para que quede bien claro y no tengan problemas luego. Vamos a resolver uno que tenga condición para el dominio. Por ejemplo, se me viene a la mente ¿no? 36. La cuadrática, si tienen alguna duda, lo dejan en los comentarios y ahí les hago un video de la función cuadrática con valor absoluto. Por ejemplo, en este caso, tenemos esta función valor absoluto y adentro de las barras de valor absoluto hay una función racional. Para calcular su dominio, hacíamos que x menos 2 tiene que ser diferente de 0. X tiene que ser diferente de 2. Eso hay que tomarlo en cuenta para su dominio, ¿sí? Pero mucho cuidado. También vamos a tomar en cuenta algo muy importante, que al tratarse de una función valor absoluto, también tenemos que cumplir la condición de que en el caso de lo que es el rango de mi función, que y sea mayor o puede ser igual que 0. Eso sería para el rango muy importante que lo vamos a tener en cuenta. Para el dominio para el rango Ahora hacemos pues, como lo sabíamos, ¿no? X menos 2. Hacemos esta de acá. Y hacemos esta de acá. Con el negativo. Aplicando la definición. Y pues sería cuestión de graficar estas dos
funciones y cortarle la parte negativa y ver que esto se cumpla, que x sea diferente de 2. De hecho, ya tendríamos aquí la respuesta de lo que vendría siendo el dominio. Podríamos poner que el dominio de mi función son los x que van del intervalo que va de menos infinito hasta 2 unión 2 más infinito. Sería mi dominio. Ponerlo acá. Ahora, el rango, que es lo que estamos analizando ahora, vendría dado por estas dos funciones. ¿Cómo sabemos en qué parte van a cortar estas funciones? Pues lo que podríamos hacer es usar conocimientos anteriores y ver sus asíntotas, su comportamiento, y tratar de ver los cortes con los ejes. Y tratar de, pues, o hacer una tabulación e intentar ver estas gráficas y, como les decía antes, quitarle la parte negativa. O podemos hacer algo. Despejamos a x de la primera vamos a despejar a x de la primera función. Nos quedaría, bueno, esto nos quedaría, ya lo voy a hacer un poco rápido, sería mandar esto a multiplicar, luego sería y por x menos 2y igual a 1. Entonces x es igual a 2y bueno, sería 1 más 2y entre y. Y aquí, si ustedes observan, obtenemos que y tiene que ser diferente de 0. Esa es una condición para nuestro rango de nuestra función, porque va a haber una asíntota, ¿sí? Va a haber la asíntota que no me va a permitir que y tome el valor de 0. Y si aquí hacemos el despeje, quedaría... De hecho, podemos tomar cualquier función. Si aquí hacemos el despeje, nos quedaría yx menos 2y menos 1. Y nos quedaría que x es igual a 2y menos 1 de y. Vamos a obtener la misma condición, que y sea diferente de 0. Entonces, el rango de mi función, como y tiene que ser diferente de 0 y además mayor o igual que 0, el rango de mi función tendría que ser la intersección de estos. Y la intersección, acuérdense que es qué números reales permiten cumplir ambas condiciones, no una, sino ambas. Y esos números van a ser, pues, los mayores a 0, porque los iguales a 0 no, porque me cumplen la primera, pero no me cumplen el de diferente de 0, sino sería que mi rango de mi función sea los y's pertenecientes al intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Pongo paréntesis porque no tomo el 0. Que sería el rango de mi función. Si ustedes quieren hacerlo de forma gráfica, se van a dar cuenta que lo que está sucediendo es lo que les comentaba, que estas dos funciones que obtuvimos, debido a las condiciones de la definición de valor absoluto, se le está quitando la parte negativa y es lo que se está obteniendo. Bueno, eso ha sido todo. Bueno, vamos a ver, antes de despedirnos, vamos a ver funciones trigonométricas, las más básicas, seno y coseno. Por eso dice forma simple. Las funciones trigonométricas son funciones periódicas, es decir, se van repitiendo cada cierto periodo. Y las básicas son coseno de x y seno de x.
El dominio de estas funciones básicas, porque luego nos vamos a topar con coseno de x más 2 o coseno de 2x más 5, o 3 coseno de x menos 1, cosas así. Pero estas básicas, su dominio siempre van a ser todos los números reales. Y su rango es digamos que, de dónde a dónde va, y esas funciones siempre van a ir desde menos 1 hasta 1. La diferencia que podemos notar entre una y otra es que la coseno, cuando vale 0, cuando x vale 0, pasa por 1 y la seno pasa por 0. Solamente que tengan en cuenta eso, como les digo, mediante vayamos avanzando en el curso, vamos a seguir tocando varios de estos temas y verlo un poquito más amplio, ver sus características un poco más detalladas, pero todo en su momento. Cuando llegue el momento, ya podremos hacer un análisis también. Ya la otra clase sería solamente función mayor entero y la función característica, que no es más que la unión de varias funciones, ¿no? Una función lineal con una cuadrática, con una exponencial, cosas así. Y vamos a hacer unos ejercicios. Este video es dedicado a todos mis estudiantes y las personas que están siguiendo a mi página de física y cálculo. Y cualquier duda, comentario, pregunta, pueden escribirlo aquí abajo. Y apenas tenga tiempo, yo lo reviso y les contesto. Nos vemos.